Pues mira, eso es una de las cosas que más orgulloso me hace estar de toda mi carrera. O sea, de toda mi carrera, si tuviera un top 5, para no engancharme los dedos, no voy a decir top 3, un top 5, ese documental sin estar en el fútbol profesional. Es el top one. Sí, es el mejor momento que recuerdo de una vivencia deportiva, porque eso no va a volver a pasar. Suerte, para nosotros, no va a pasar igual. O sea, haya muchos ascensos del Sabadell, pero es imposible, ojalá que sea imposible, que ninguno sea como aquel. Porque la gente se tiene que trasladar a la pandemia. Es que ahí sí que estábamos en plena pandemia. O sea, ahí estábamos muy jodidos, muy jodidos. O sea, ahí había gente que murió, ahí había gente que lo estaba pasando muy mal. Y en medio de toda esa desgracia colectiva mundial estaba el fútbol. Ahí como una cosa que parecía molestar más que otra cosa, porque ¿quién cojones, hablando mal y pronto, va a querer hablar de fútbol cuando la gente está muriendo, cuando hay gente que no puede ir a trabajar, cuando está la economía parada casi a nivel mundial, global, por culpa de una pandemia? Y aquí 4 enfermos hablando de que ¿y qué pasa con el fútbol? Y claro, era muy surrealista, muy surrealista. Entonces, en medio de todo eso, se inventan de rebote, casi en el último segundo, ¿no? Muy buenas, bienvenidos al segundo episodio del Sonido del Fútbol. Hoy tenemos a uno de los mejores periodistas aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Seri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo te está tratando la vida? Pues bien, no nos está tratando mal. Estamos ahí ahora mismo recuperándonos de un gripazo, pero nada que nos podamos quejar. ¿Para qué nos vamos a quejar? Perfecto. Pues mira, para entrar un poquito en calor, me gustaría hablar contigo sobre todo porque tengo muchísima curiosidad de cómo empezaste tú en el periodismo. Vamos a empezar por tus inicios y luego hasta dónde has llegado, que ti no da miedo. Que no es muy lejos. Nos vamos a remontar casi más que cómo empecé en periodismo, cómo empezó a entrarme el gusanillo del periodismo. Sí. Que yo era pequeño, debería tener, no sé, pues 9, 10 años aproximadamente. Y era, extrañamente creo, y más hoy en día, era un niño que le gustaba la radio, que se ponía a escuchar radio. Y en mi casa no es que hubiera afición, no es como aquella gente que dice, hostia, yo tenía a mi abuelo que me ponía la radio, iba con él o con mis padres. No, en mi casa nadie escuchaba la radio, pero a mí me entró por ahí. Supongo que a través del fútbol, del intentar escuchar los carruseles de los domingos y esas cosas. Y me empecé a aficionar a imitar básicamente a cómo cantaban los goles, a cómo gritaban, a cómo explicaban los partidos. He de decir que yo nunca he sido buen futbolista y entonces quizá eso me fue derivando a, ya que no lo vas a poder jugar, al menos inténtalo explicar si quieres estar metido en este mundillo. Y mis padres siempre dicen, yo lo recuerdo de aquella manera,
que cuando compraron la típica videocámara, estas domésticas, las Super 8 de la época, te estoy hablando años 80, ¿eh? Años 80, sí, 80, finales de los 80. Yo grababa la tele, con la videocámara ponía la tele y narraba. O sea, narraba lo que estaba pasando en la tele grabándolo en la videocámara. Y mis padres aún tienen cintas conmigo de crío narrando. Y bueno, eso lo vas, entre comillas, perfeccionando, le vas cada vez cogiendo más gustito, empiezas a ver que hay radios en los barrios que, bueno, pues se puede ir a hacer cositas. Y siempre explico lo mismo. Yo no sabía que para llegar a la radio había que ser periodista, por decirlo así. Yo no tenía ni idea. Yo quería ser locutor, quería ser narrador, pero no sabía que tenía que ser periodista para eso. Hasta que, bueno, evidentemente, pues vas viendo un poco, vas evolucionando con la vida y entonces cuando ya vas encaminando un poco los estudios te dicen, hombre, pues a ti esto no se te da mal del todo, tienes rollo, te gusta hablar, no lo explicas mal del todo, bueno, ¿por qué no haces periodismo? Y entré en periodismo y a partir de ahí, pues no te diré que la historia se explica sola, pero bueno, creo que he ido dando los pasos, fui dando los pasos que tocaban en cada momento. Pues la carrera, ya con la carrera empiezas a hacer algún programa con los colegas, proyectos no tan modernos como estos vuestros, porque no existía tanta historia, pero los proyectos de entonces, que era pues ir a una radio de barrio y ofrecer, amigos, oye, que queremos hacer un programa aquí, si nos dejáis una horita. Y poco a poco, pues bueno, luego ya vienen las prácticas de la universidad, las prácticas de universidad, ya ves el mundo real, vamos a decirlo así, ya tocas lo que es el mundo de verdad, y a partir de ahí, pues bueno, la evolución hasta llegar a hoy en día, pues como te digo, yo creo, viéndolo ahora con perspectiva, creo que dando los pasos correctos en cada momento, sin querer correr, quizá ahora visto así, alguien te dirá, claro, lo dices ahora, entonces a lo mejor estaba corriendo más en algún momento de lo que tocaría, pero creo que dando los pasos correctos para al menos formarte y luego ya la suerte o no de poder llegar a trabajar y dedicarte a lo que te gustaba cuando tenías esos 9, 10 años y soñabas con narrar. Es verdad que soñaba con narrar cosas muy grandes, me he quedado con cosas un poco más modestas, pero vamos, no estoy a nada disgusto con lo que he conseguido, al menos hasta el momento. Y hablando un poquito de esto de tus sueños, ¿cómo se convive? Porque esto lo dicen muchos futbolistas, es mi trabajo y tal, pero también me gusta. ¿Cómo se vive desde tu perspectiva algo que soñabas hacer de niño y ahora que ya eres mayor y eres profesional de esto? Bueno, de entrada agradecido que haya tenido la fortuna, el acierto, la confianza de quien en un momento dado te tiene que dar, pues como todo en la vida, el futbolista tiene que tener a alguien que en un momento dado confíe en él y le dé, no sé, el empresario alguien que apoye el proyecto y que el proyecto sea bueno como para, pues en el caso del periodista, tener primero las ganas, la ilusión, la formación y luego pues tener la suerte de que te la busques, pero se dé, ¿no? Hay que buscarla, pero también se tiene que dar, que todo haya ido por esa línea. Y entonces, ¿cómo lo vivo? Pues lo vivo de entrada como muy agradecido a que, y toco madera, a que esto siga siendo así, a haber conseguido, siempre digo que aquello tan tópico, ¿no? Si trabajas de lo que quieres, no trabajas nunca, ¿no? Pues esto es así. Yo no puedo decir que no voy a trabajar porque, hombre, hay momentos que no son tan divertidos, ni tan bonitos, hay momentos de todo, pero, hostia, suerte de tener una profesión que es muy agradecida, punto número uno, muy diferente a la mayoría de trabajos rutinarios, vamos a decirlo así, y al mismo tiempo, no sé, para mí es la mejor profesión del mundo, es la que quería hacer, es la que he soñado toda la vida que quería hacer y, hostia, pues poder llevar, ahora lo calculaba hace poco, que con la tontería son 27 años en los que de una manera u otra he podido ir haciendo cosas relacionadas con el periodismo y básicamente con la radio, que es a lo que me he dedicado. El 90% de mi vida laboral ha sido el mundo de la radio. Pues increíble una carrera y lo que te queda todavía, porque todavía te queda mucho. Esperemos. Y es increíble, casi 30 años dedicados solamente a la radio. Y bueno, hemos ido haciendo cositas de prensa escrita también, alguna cosa, de televisión, alguna cosa, ahora con todo esto de redes sociales y
Twitch y un mundo, TikTok y todo. A mí ya me ha cogido, parece que no, pero ya me ha cogido mayor. Ya me cuesta a veces entenderme con la gente joven cuando ya te explican aventuras. Dices, bueno, espera. Calma, Esto calma. cuéntamelo con poquito a poco y que yo lo pueda entender y que lo pueda desarrollar sin hacer el ridículo, sin aquello que siempre dicen, bueno, cuando llegue el momento que hagas el ridículo, échate a un lado y deja que otros lo hagan por ti. Pero sí, el tanto por ciento, como te digo, más elevado de mi vida laboral ha girado alrededor de la radio y en concreto, déjame que lo diga ya, que meta la cuña, ya meta la cuña ya entera en Radio Sabadell, porque al final son, pues mira, ahora en febrero, no, en enero, son 23 años en Radio Sabadell. Empecé un 18 de enero, pues el 18 de enero ahora del 25, cumplí 23 años en Radio Sabadell. Por lo tanto, si el 90% de mi carrera se ha hecho en radio, el 90 y mucho por ciento de ese 90% ha sido aquí en Sabadell, en Radio Sabadell y con la gente de Sabadell. Increíble, o sea, eres One Club Man, pero de la radio, prácticamente. Pues sí, salvando alguna cosita previa, de la que estoy muy agradecido, porque aquello, además es verdad, sin aquello no hubiera llegado lo que vino después. Pero sí, a ver, tengo que estar agradecido porque tuve la suerte en su momento, siendo muy joven, de poder haber, no narrado en este caso, pero sí haber hecho pie de campo, cuando se podían hacer pies de campo, a pie de campo, de partidos Champions del Barça en Radio Nacional, partidos del Juventud de Badalona, partidos del, bueno, entonces se llama TDK Manresa, el Baxi, sí, lo que ahora es el Baxi, antes tenía el otro patrocinador. Para Radio Nacional, pero minuto y resultado, aquello, lo que decimos, los carruseles del minuto y resultado, ¿no? Y luego, gracias a eso y gracias a lo que ahora es Radio Marca Cataluña, que antes era Tiempo de Juego Cataluña en COPE, con Ricard Vicente, ahí es donde yo empecé, puedo decir, a narrar partidos de fútbol territorial de Cataluña, fútbol de tercera división, lo que ahora es tercera ref, si lo queremos hacer la comparativa, segunda B de la época, ahora está ahí a medio camino entre la primera federación y la segunda federación, sería un poco la categoría. Y gracias a eso, por eso digo lo de los pasos que decía antes, ¿no? Lo de ir haciendo pasitos, gracias a Ricardo Vicente y al Tiempo de Juego, entré a trabajar, y entonces ya sí, a trabajar, en la que fue mi primera casa, que fue Radio Hospitalet. Ahí narré los partidos del Hospitalet, de segunda B. Venía a Sabadell como rival, o como radio de un equipo rival del Central Sports. Y gracias a ese trabajo y a un paso muy pequeñito que tuve por Sant Cugat, por Televisión de Cataluña, por Televisión Española, con los Juegos de Sydney, claro, es que nos estamos remontando a la prehistoria, en el año 2000, Sydney 2000. Allí conocí al que luego fue el jefe de deportes de Radio Sabadell. Allí coincidimos durante un verano con los Juegos Olímpicos de Sydney. Él sabía que yo narraba los partidos de Hospitalet, montaron la radio en Sabadell y cuando hubo una vacante para narrar, pues se acordó de mí. Esas cosas que pasan, que se acordó de mí, me llamó, oye, mira, acabo de empezar a trabajar en Sabadell, en una radio nueva que acaba de empezar en el 2001, octubre de 2001 estamos hablando, había pasado un año y pico de que nos habíamos visto en Sant Cugat. ¿Todavía haces aquello? Sí. ¿Te gustaría venir? La liga acababa casi de empezar, sí, o sea, estábamos en octubre, noviembre. 2 meses. Y antes las ligas empezaban en septiembre, no como ahora que empiezan en agosto, o sea, antes empezaban en septiembre. Y bueno, me lié la manta a la cabeza, pues yo no vivía en Sabadell, yo vivía en Castelldefels, o sea, pues ya te digo, Sabadell era un rival más de los que había en la liga, como Tarrasa o San Andreu o el Alcira o el Cartagena, Y nada, y aquí aterricé en enero del 2002 y hasta ahora. ¿Cómo fueron tus primeros pasitos estos que dices en Radio Sabadell? ¿De qué entraste así? Pues mira, entré de pie de campo de los partidos del Sabadell. Narraba entonces el jefe de deportes, que era Àngel Cárceles. Yo entré como pie de campo a hacer en aquel entonces Toni Padilla, el compañero del diario Ara. Había dejado la radio, nada, a los 3 meses de haber empezado el proyecto, había dejado la radio porque había empezado lo que es el Esportiu de Cataluña, el diario. Él dejó la radio para irse a la prensa escrita
Y faltaba eso, un pie de campo y un redactor entre semana para los programas. Entonces se llamaba El Anotador. Y ahí empecé, ya te digo, me llamó Cárceles, me dijo si estaba dispuesto a empezar un proyecto de una radio nueva, que no sabíamos dónde podía llegar. Y bueno, es de aquellas cosas que las piensas ahora con 47 y dices, hostia, ¿te arriesgaste? Pues sí, hubo un punto de riesgo porque, ya te digo, yo no era de aquí, no conocía sin nada o a casi nadie de aquí, una ciudad nueva, una radio joven. Pero bueno, el mismo proyecto de gente joven, llegar aquí, pues eso, con 24 o 25 años y que la radio fuera muy joven, con gente muy joven, todos más o menos de una edad entre los 27 y los 22, ahí nos movíamos más o menos todos. Y así fue, y empecé como redactor, luego ya empecé a presentar el programa de deportes de la casa, el de la tarde, el del Vespre, y mientras tanto hacía de pie de campo. Eso fue la media temporada esta, desde enero hasta mayo, más o menos, o junio, cuando acabó la liga. Y a la siguiente temporada ya entera, la temporada 2002-2003, que fue la primera que empecé de cero, por decirlo así, ahí ya me dieron la oportunidad de ser el narrador. Ahí empecé a narrar, ya como la voz, si lo quieres decir así, los partidos del Sabadell. Y bueno, con la tontería, pues ya son más de 900 partidos del Sabadell, que los cumplimos hace 4 días. Hace cuatro días celebramos los 900 partidos, pero es eso, claro, tienes que hacer cuentas y dices, hostia, es que empecé a narrar en el 2002. Estamos en el 2025, pues eso, por 23 años narrando los partidos del Sabadell. 23 años a 36, 38 jornadas, sí, más o menos, cada año. Con algún playoff. Con suerte. Con alguna Copa del Rey de tanto en tanto, con alguna fase de ascenso, con alguna liga en segunda A de las de 42 jornadas, pero sí, la media te sale a 30 y pico, sí. 40 partidos por temporada. Si haces el cálculo, si la gente hace el cálculo rápido, si se molestan en hacer el cálculo, 40 por 23 años, pues ya les van a salir esos 900, sí, los 900 partidos. Sí. Y remontándome un poquito antes a lo que has dicho cuando entraste a Radio Sabadell de pie de campo, ¿alguna anécdota que tuvieses tú de pie de campo del de antes? Del minuto a minuto que recuerdes. El primer día. Mi primer partido en Radio Sabadell, porque no pudo ser peor en todos los sentidos de la palabra. Mira, yo entro un 18 de enero. No me querría equivocar, pero bueno, no me lo tengáis en cuenta. Tampoco que, igual que he dicho que la gente coja calculadora, que no vayan ahora a buscar el calendario de cómo era, pero creo tirar de memoria. 18 de enero es un lunes. Yo aterrizo en Sabadell y el jefe de deportes, Ángel Cárceles, me dice, bueno, el miércoles hay un partido de fútbol. Hostia, ¿partido de fútbol? ¿Por qué? No, es que en Navidad se suspendió el derbi, en el Sabadell Tarrasa se suspendió por la nieve. Joder, ¿se suspendió por la nieve un partido? Sí, pues se suspendió por la nieve en diciembre, justo antes del parón navideño, y se recupera ahora en enero. Y bueno, se recupera este miércoles, así que prepárate el partido porque el miércoles debutas. El miércoles nos vamos a la Nova Creu Alta, al Sabadell Tarrasa. Además, tú intentando aterrizar aquí, intentando hacerte una idea de lo que significa un Sabadell Tarrasa. Quizá ahora está un poco desangelado, pero en aquel momento yo lo recuerdo con una rivalidad dura. Piensa que el Tarrasa todavía no había subido a segunda A, el Sabadell todavía no había bajado. Bueno, el Sabadell era el histórico, el Tarrasa era el vecino de al lado que intenta dar guerra. Y ya te digo, me dice, bueno, pues prepáratelo. Y un servidor se preparó el partido como no lo había hecho en la vida, pero olvidó pequeños detalles de la profesión que en aquel momento pues yo no caí. Que yo estaba acostumbrado a ser el narrador, y el narrador por costumbre pues está, en el peor de los casos, en un pupitre, en una tribuna, en el mejor de los casos en una cabina, y en el mejor de los casos en una cabina cojonuda, acondicionada, con su calefacción o con su aire acondicionado, pero siempre a resguardo, siempre. Pie de campo no tiene esas comodidades. El pie de campo de antes estaba, como dice su propio nombre, a pie de campo. Bueno, pues aquí un servidor decidió que con una chaqueta tenía bastante, sin pensar que podía llover mucho,
o podía llover torrencialmente. Pues fue a darse la tercera. Con lo cual yo me presenté en la Nova Creu Alta, pues no te diré así, pero con una chaquetita de... Un poquito más. Un poco, además, aquello que te arreglas, que dices, joder, el primer día que vas a trabajar... Un partido hay, guapo. hay que dar una buena impresión, tu afición, en casa, ¿no? Se van a fijar en el nuevo chaval que está aquí a pie de campo, porque entonces se podía entrar en el campo a coger a los jugadores, se podía entrevistar a los jugadores cuando los sustituían, los podías pillar en el banquillo y meterte en el banquillo con el micro, podías coger a los entrenadores nada más acabar el partido y acompañarlos casi hasta la ducha. Todo eso se podía hacer. En lo que buenamente cree, arreglar. Pero no coge un paraguas, no coge un chubasquero. Y claro, cuando llegas al campo y está cayendo la de Dios, pero la de Dios gorda, 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 de casi empezar a hablarse por allí. Yo recuerdo que la gente iba diciendo, hostia, a ver si se va a tener que suspender el partido, no por nieve, pero se va a tener que suspender por lluvia. Suerte, siempre están ahí los jefes de material, ahora está el gran Jordi Branzuela, pero en aquella época estaba, le llamaban el sevillano, Tomás, que era el responsable de mantenimiento. De hecho, vivía en el estadio con su familia en aquella época. Y suerte de aquel hombre que yo creo que me vio la cara de pánico de ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? Yo no puedo hacer, o sea, mi primer partido no me puedo esconder. Mi primer partido yo no puedo meterme en la grada porque está lloviendo. Hostia, pero tampoco puedo estar a pie de campo con la que está cayendo. Voy a acabar hecho una mierda. El micro, el aparato, o sea, es que no puede ser. Y aquel hombre se apiadó de mí, me dio la típica parca de los futbolistas, aquel anorak largo con capucha, me dio un paraguas y yo tengo fotos del primer día de los compañeros del diario Sabadell, pues eso, con el paraguas, el micro, intentando ver el partido, que no acabó bien, por cierto, acabó ganando el Tarrasa 0-1. Pero sobre todo esa anécdota que dices, hostias, habías calculado todo, menos lo que es ser ahora pie de campo. Y claro, te diré que no me volvió a pasar jamás. O sea, ya desde entonces en los viajes sobre todo y fuera de casa sobre todo, aunque el pronóstico fuera de vas a ir a donde fuera, iba a ser un día radiante, chubasquero en la mochila y paraguas por si acaso en el coche, no vaya a ser que cuando llegues allí el meteorólogo de turno se haya equivocado y te encuentres un tiempo que no esperas. Es para mí el mejor debut de un periodista que se puede tener, aunque saliese un poquito mal, pero como historia, para las nuevas generaciones que vienen ahora del periodismo y no saben lo que es un pie de campo de verdad y quieren serlo, me parece una historia para ponerla en un papel y boli y dársela para que aprendan. De lo que no se tiene que hacer. O sea, bueno, igual en la foto de lo que no hay que hacer, que pongan esa foto, decir, nunca vayas como iba el pájaro a su debut en aquel partido, pero fue la realidad, ya te digo, luego me han podido pasar mil cosas, pero esa ya no me ha vuelto a pasar, o sea, no he vuelto, he pasado frío, quizá por confiado, bueno, han podido pasar mil cosas porque han pasado mil cosas, pero la de no llevar paraguas o no llevar chubasquero, te aseguro que no me ha vuelto a pasar en la vida. Esa lección más que aprendida. Seguro, vamos. Es buenísimo. Y un poquito así, hablando un poquito de la Radio Sabadell, que ahora es la que tú diriges, ¿hay alguien por ahí que tengas tú fichado como te ficharon a ti en su día, Ángel, para ahora? Que veas tú, uy, este chaval... Que no lo tengamos nosotros, ¿quieres decir? Sí. Alguien que hayas visto en Tarrasa, en Sant Andreu, en Cornellá. Hostia, hay gente muy buena, ¿eh? Hay gente muy buena, muy buena. Lo que más se busca ahora, porque seguramente es el punto diferencial, esto es una opinión personal y que no pretende que ni condicionar ni convencer a nadie, pero es la mía. Yo donde veo la diferencia es en la gente que no tiene prisa por llegar rápido a los sitios, que no tiene prisa por ser el uno, que no tiene prisa por ser el más guapo, que no tiene prisa porque se lo reconozcan de buenas a primeras. Y ahora voy a hacer una generalización que es muy fea, porque seguramente faltaré al respeto a mucha gente joven que os lo ocurráis de mil maneras, pero la tendencia general, ya te digo, igual me equivoco y es una impresión mía y es equivocada, pero yo la tengo.
es que la gente joven que ahora llega, hostia, tiene muy poca paciencia. Muy poca paciencia. Si no son los jefes capitanes de la nave rápido, es que la nave no funciona. Y dices, no, la nave funciona de puta madre. Lleva funcionando sin ti 10 años. Y va a funcionar. No tengas prisa. O sea, a todos los alumnos en prácticas que vienen, al menos que caen por Radio Sabadell en deportes, siempre les digo lo mismo. No tengáis prisa. Sé que es difícil, sé que es jodido, sé que tendrás el típico compañero de universidad que te calentará el casco diciendo, pues yo ya estoy haciendo no sé qué. Oye, pues se le aplaude, se le abraza y no significa que vaya a llegar mejor que tú. Significa que ha tenido un punto más de suerte o que ahora está teniendo ese punto más de suerte. Pero no sabes pasado mañana si él se va a quedar ahí y tú vas a pasar 3 veces por delante. No hay que tener prisa. Creo que es la gran diferencia con lo que antes teníamos. Creo, ¿eh? Ya te digo, igual estoy haciendo una generalización y ahora mismo estoy equivocado 100%. Pero yo la sensación que tengo es que antes, cuando empezábamos, no empezábamos, o al menos pienso en mí, claro, no empezábamos pensando en lo que te podía llegar a pasar, sino en disfrutar lo que te estaba pasando en cada momento. Y ahora me da la impresión, ya te digo, siempre es una impresión, que la gente joven, hostia, no quiere disfrutar el camino. Sobre todo si el camino no es bonito, si el camino no es con luces, si el camino no es... Tengo no sé cuántos seguidores, miles de seguidores ya de entrada. Entonces ese picar piedra y que al principio te vean 4 personas y mañana te vean 8 y pasado mañana te vean 16, uno, para mí es muy bonito, para mí. Y 2, creo que te ayuda a ver en lo que te estás equivocando, en lo que estás acertando, en lo que va bien, en lo que no va bien, y no pasa nada, y te equivocas y vuelves a empezar, y a lo mejor lo que esto ojalá sea la hostia, pero y si no es la hostia, pues empezáis otra cosa de otra manera y con otra, y no pasa nada. Y el problema es pensar que si no me funciona esto, es que ya me tengo que dedicar a otra cosa y ya no, y vaya mierda, y vendo los micros y a tomar por saco la fiesta. No. Y entonces, ahí sí que veo. Y entonces, hay gente muy buena. En las radios locales hay gente muy buena, que a lo mejor no tienen la suerte de dedicarse a esto el día de mañana. Puede ser. Y que no todo el mundo va a llegar a narrar la Champions. Y no pasa nada. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. A mí cuando a veces me preguntan, hostia, ¿y a ti no te hubiera gustado dejar Radio Sabadell, irte a Cataluña Radio, a RAC1, a la SER? Piensas, hombre, pues igual con 27 años, pues sí, me hubiera gustado, ¿eh? No te diré que no. Y si me hubieran llamado para ser el narrador del Barça o del Español en su momento, o de no sé qué equipo de... Pues, hombre, a nadie le amarga un dulce. Pero viendo la trayectoria, yo... Ahora queda muy pedante decirlo así. Creo que se la cambio a muy pocos. Hombre, a algunos tienes un punto de envidia sana y además algunos de ellos son amigos y piensas, joder, les ha ido muy bien y yo me alegro un montón y ojalá yo hubiera podido llegar donde han llegado ellos. Pero de verdad lo digo, y no es ni falsa modestia, ni exceso de pedantería, no es ni una cosa ni es la otra, Es, para mí, yo no le cambio mi presente, no se lo cambio a mucha gente, aunque sea, y alguien pensará, pues vaya mierda, en Radio Sabadell y narrando los partidos, ¿de qué? ¿Del Centra? ¿De qué? ¿De Sport? ¿Esto dónde están estos? Como diría aquel, yo vivo de esto, a mi casa llega comida y podemos comer 3 veces al día todos gracias a esto y a mi mujer y estoy, la verdad lo digo, y no quiero quedar aquí de colgarme medallas de nada, pero yo estoy muy orgulloso del camino y de donde estoy y del trabajo que tengo y de los compañeros que tengo y de lo que estamos haciendo hoy en día. Eso poquita gente lo puede decir porque es algo maravilloso. El hecho de tener una carrera y que estés tan orgulloso de lo que tú dices, del paso, del camino que llevas hasta donde estás y lo que te queda, es muy importante, sobre todo una carrera profesional tan larga en la que no eres excéntrico, por así decirlo, en radios muy grandes y que solo te importa el resultado final, sino el camino es muy bonito y yo siempre intento llevarlo a lo mío
ir trabajando poquito a poco en esto y que vaya a su ritmo, no tener prisa por sacarlo en 2024 o mal, sino ir haciendo poquito a poco el camino, y si no funciona, habrá 1000 cosas más. 1000 historias, seguro. Con deportes, a lo mejor alguna de esas, pues mira, pues tirará para adelante. Y eso es el consejo que ha dado a los jóvenes que están ahora iniciándose en el periodismo o que tienen pensado hacerlo, es súper importante, porque simplemente con la información que tenemos ahora, que tenemos mucha, sobre todo en redes sociales, TikTok y tal, que son contenidos rápidos y que a lo mejor no tienen ni 4 segundos de preparación, eso es lo que estamos, porque yo también ahora soy joven y lo absorbo. No, y yo no soy joven y también lo consumo, ¿eh? O sea, no, o sea, no me desmarco. Y estoy de acuerdo con lo que dices, ¿eh? O sea, ves que hay gente que se le ocurra mucho, es verdad, ¿eh? Y hacen cosas. Y otra gente que dices, hostia, es que quieres el ya y el ahora y te llena. Pues seguramente está montado de tal manera que al que le funciona bien, le llena, porque le llena bien. O sea, claro, le llega a llenar el bolsillo y con eso pues ya tiene bastante. Oye, y no es criticable, ¿eh? Y es muy lícito, y que cada uno hace su carrera como quiere o como puede. Pero siempre digo lo mismo, que vivan de eso, viven muy pocos, ¿eh? Y del periodismo de grandes estrellas viven muy pocos. Muy pocos. Y digo viven, ¿eh? No digo vivimos, evidentemente. Viven muy pocos. Los demás tenemos que currar y currar y currar. Y bueno, y si tienes la suerte de que con eso puedes ser profesional del medio, ya está. No aspiro a mucho más, ¿eh? También te digo, igual soy poco ambicioso, pero no aspiro a mucho más que a lo que estoy consiguiendo. Ya está, ¿eh? Bueno, poco ambicioso igual, ¿no? Simplemente la cercanía que te ofrece una radio local es lo que te ha enamorado a llevar la carrera que tienes. A lo mejor es eso. Sí, puede ser. Es decir, que a mí es que me encanta la radio. O sea, me encanta la radio, y me encanta el fútbol, y me encanta el deporte, y me encanta narrar. Entonces, cuando todo eso se te da, pues lo que te decía antes, pues sí, si ahora me lo dices, hombre, ¿y cambiarías el Sabadell por narrar partidos de Champions o un Mundial o una no sé qué? Pues te diría, no le gustaría narrar una final de Champions y que te escuchen miles de personas. Pues sí, es obvio, sería ahora de falsedad absoluta decir, no. Es que narren la Champions, hay que... como mucho. 5, 6, 7 radios en toda España. Y a un narrador por radio. Y no todos los que están tocando pelo, por desgracia, en nuestro mundo, les da para vivir, ¿eh? Que eso también a veces es un poco engañoso, ¿eh? Porque ves grandes nombres con muchas luces, grandes emisoras con muchas luces, y luego rascas un poquito en esa emisora y dices, hostia... Tienes la suerte o tienes esa característica positiva de que tienes un amor por la radio, y hay otras personas que se meten en el periodismo simplemente para estar con grandes jugadores o algo así parecido. Yo creo que también el amor por tu profesión es muy importante a la hora de conseguir pequeños retos, pequeños objetivos que te van llevando a una carrera profesional tanto exitosa económicamente como internamente estar satisfecho con lo que has hecho durante toda tu carrera. Casi más ya te digo, y evidentemente aquí al final todos trabajamos por dinero, y eso es así. El que diga lo contrario, no sé, a lo mejor le va tan bien la vida como que no necesita el dinero del trabajo, pero vamos, no es mi caso. Yo necesito trabajar y ganar dinero para poder seguir viviendo. Pero en una profesión como esta, tan vocacional, de la que si lo que lo haces por dinero, estás equivocadísimo, así de claro, estás equivocadísimo. Y no hay ilusión, y si no hay amor y respeto al medio, porque es que te vas a cansar. Porque cuando en lugar de hacer esto, te toca hacer esto muchas veces, te vas a cansar. Tú solo estás esperando llegar allí, y a lo mejor ese allí no te llega jamás en la vida. Yo te decía antes, o sea, tuve la fortuna, y lo digo así de claro, de ser pie de campo en 2 únicos partidos de Champions. 2. Ni tuve para hacer 3, ni pude continuar, pero se dio la oportunidad de aquellos 2 partidos. En aquel momento faltaba esas cosas que pasan a veces en la vida. Para mí no es lo mejor que he hecho en la vida.
el momento lo era, evidentemente. En aquel momento cuando te ves en el pie, en el Camp Nou, con el Camp Nou desde abajo, tú allí y sale la bola y empiezan a mover la bola así y hostia, pero ahora lo veo con perspectiva y no es lo que mejor recuerdo. No es lo que más ilusión me hace recordar. Me hace recordar ilusión cosas mucho más cercanas, mucho más básicas, pero que si las recuerdo ahora, hostia, me ponen la piel de gallina todavía. Y ahora queda muy así, pero lo de la Champions, pues lo recuerdo como algo muy bonito, pero no como algo que piense, joder. No. En cambio, había cosas mucho más de aquí, de esto. Aquí que me habéis puesto la camiseta del Sabadell, que hostia, que aún las recuerdo ahora y me emociono y se me pone la piel de gallina de pensar que yo he estado allí y yo he explicado eso de verdad a la gente. No tiene nada que ver ni con el Juventud de Badalona, ni con el Barça de fútbol, ni con el balonmano, ni con el hockey patines. No tiene nada que ver con eso. Y hablando un poquito por esto, por el Sabadell de hace muchos años, me gustaría recordar contigo un pequeño programa o set que hicisteis de 10 años después de Ipurúa. Hombre. Quiero que me cuentes un poquito eso, cómo se vivió desde dentro. Pues mira, eso es una de las cosas que más orgulloso me hace estar de toda mi carrera. O sea, de toda mi carrera, si tuviera un top 5, para no engancharme los dedos, no voy a decir top 3, un top 5, ese documental está seguro como las cosas que si algún día, cuando falte mucho, cuando me tenga que retirar y alguien me recuerde, hostia, ojalá una de las cosas que me recuerden sea por eso. Porque fue un proyecto que nació de la ilusión, que nació de los 4 zumbaos que somos, porque somos 4 zumbaos de la vida, la gente de Deportes de Radio Sabadell, y no me quiero dejar a nadie, ni a Adri, ni a Pau, ni a Sergi, ni a Roger. 4 y yo 5 en este caso. Que una tarde tonta de esas que te estás aburriendo un poco en el trabajo y te da por pensar cosas, pues la cabeza a veces no para y va pensando en cosas. Me acordé que quedaba menos de un año para que se cumplieran 10 años del ascenso de Ipurúa. Para la gente más veterana es un ascenso más, de segunda B a segunda A, cuando aquí hay gente que ha visto fútbol de primera división, o sea, por lo tanto, por categoría. Pero, hostia, yo lo recuerdo que fue... El Sabadell hacía 18 años que no estaba en el fútbol profesional. 18 años, sin estar en el fútbol profesional. O sea, eso significa que hay una o dos generaciones de arlequinados y de sabadellenses o de seguidores simplemente del Central Sports que nunca jamás habían visto al Sabadell fuera de las categorías semi-amateurs o semiprofesionales, llámale como quieras. Nadie. Gente que en el año 2010-2011 pues tenía 20 años, que no habían visto al Sabadell. Sus padres, sus abuelos, a lo mejor les había contado, su tío, su vecino, pero ellos no habían visto jamás al Sabadell que no fuera en segunda B o un año en tercera. Y hostia, para los que lo vivimos, suerte de explicarlo, eso que te decía, ¿no? Tener la suerte de ser tú el que lo explica. Yo lo recuerdo como algo espectacularmente bonito. O sea, no es lo más bonito, ¿eh? Si luego me dejas, te explicaré la que para mí es el top one de mi vida hasta hoy, al menos. Pero yo me acuerdo que fuimos a Ipurúa, fuimos a Vitoria, de hecho, porque el equipo durmió la noche antes en Vitoria. Fue mi mujer, que para entonces no era mi mujer todavía, éramos pareja, y vino. Y fuimos en un coche con Pirri, y con un amigo de Pirri, con Juanma, Adri y mi mujer, la que ahora es mi mujer, y yo, los 5 en un coche. Él juega el partido de vuelta de una eliminatoria y puede subir al fútbol profesional. Y aquello fue espectacular. O sea, fue, no sé, o sea, fue muy emocionante, fue taquicárdico, fue una locura, acabó bien. Porque estas cosas, cuando acaban bien, siempre las recuerdas. Cuando no acaban tan bien, pues hombre, siempre se te queda el ñe. Pero aquello acabó muy bien. Y 10 años después, ya digo, yo me acuerdo de decir, hostia, aquello se vivió. Y aquello fue muy grande. Y no lo hemos vuelto
a vivir y el Sabadell vuelve a estar ahora en segunda B y a lo mejor, hostia, es que, bueno, para entonces estábamos en segunda A ya, pero estábamos para bajar a segunda B, que por desgracia se acabó bajando a segunda B. Y bueno, nos le damos la manta a la cabeza y dijimos, hostia, ¿por qué no recordar aquello? ¿No? Recordar aquellos 10 años que hace del ascenso. Y teníamos imágenes, es la parte bonita de todo aquello, poder ya tener imágenes. Estábamos en pandemia, lo que eso dificultó. Sí. Supongo que la gente que vea esto se acordará de pandemia y ahora a lo mejor le queda lejos, pero hostia, fue duro, fue muy duro. Y aún así dijimos, para adelante, porque si no lo hacemos ahora no lo vamos a hacer. Ahora tenemos ganas, ahora tenemos la ilusión, lo hemos vivido los 4, 5 conmigo intensamente, lo vivimos intensamente, es nuestro momento. Y hostia, y así fue, y empezamos a buscar protagonistas de aquellos 10 años después, gente muy cercana a nosotros, pues desde Bransu, como te decía antes, a Juve, pasando por Marc Fernández, que fue el autor del gol, mítico David de Navas. Claro, y eso nos permitió pues ir a Galicia a ver a David de Navas. Aprovechamos un viaje del Sabadell, que jugaba el Sabadell en Ponferrada. Cogimos un avión, cogimos luego el coche de alquiler de Ponferrada, o sea, fuimos hasta Galicia cuando el partido era en Ponferrada. Fuimos a ver a David de Navas, que vive en una aldea, en un pueblecito muy pequeño al lado de Ferrol, en Ares. Fue una experiencia tan bonita, que cuando aquello lo rematamos, cuando el día que ya dijimos, ya está, que fueron horas y horas y horas de estar los 4 metidos en una sala, echándole horas fuera de la familia, que eso es lo que es la parte de lo que decimos, de la parte que no se ve, ¿no? Porque claro, nosotros trabajábamos, en el día a día trabajábamos nuestras horas y luego había que buscar horas fuera de allí para decir en casa, bueno, pues voy a venir hasta dentro de 3 horas, porque hoy nos quedamos aquí y nos quedamos a cenar y se nos hacían las 2 de la madrugada visualizando imágenes, visionando el reportaje, poniéndoles músicas. Hubo mucho curro, que evidentemente, sin lo que te decía antes, sin ilusión, sin ganas, sin eso no se hace. Nada. No se hace, porque que la gente sepa que nos costó casi dinero, porque suerte que al final encontramos a algunos patrocinadores y amigos que dijeron, venga, va, pues yo pongo tanto, y entre todos cubrimos gastos, que se suele decir, aquello para lo comido por lo servido, porque además era un proyecto solidario, que destinamos parte de la recaudación de los pases que hicimos al Taulí para proyectos de oncología infantil del Taulí. Por lo tanto, no era una cuestión de sacar dinero, al revés, queríamos simplemente regalar ese regalo, o sea, ese recuerdo a la gente del Sabadell para que siempre quede allí. Y ya está, y lo presentamos en sociedad y fueron unos días espectaculares. Conseguimos reunir a casi el 98-97% de la plantilla, cuerpo técnico de aquella ascenso. De hecho, falló Hiroshi, el delantero japonés, que evidentemente, claro, por cuestiones obvias, ahí ya los gastos se nos hubieran disparado un poquito. No lo pudimos traer, desgraciadamente no lo pudimos traer, pero conseguimos traer a David de Navas, que no había vuelto a Sabadell desde que se fue de aquí, no había vuelto nunca. Se fue a vivir ya a Galicia y jamás había vuelto. De hecho, desde entonces no ha vuelto a venir a Sabadell. Desde el día de aquel documental no ha vuelto a Sabadell. Espero que algún día el club, y que sé que están en ello, tengan un detalle con él y le hagan el homenaje que ese hombre merece. Porque se lo merece y punto, y ya está. Y ya está ahí. Pero conseguimos que viniera toda la plantilla casi al completo. Juanjo Ciércoles, Tony Lao, es que no me quiero dejar a nadie porque eran tantos. Eneco, que ahora está muy de moda porque ganó Masterchef, sí. Y es comentarista en DAZN. Juve, que está en la tele y está en muchos sitios. Es un fuera de serie. Hostia, ¿quién más? Azparren, Chapi Arnau, Marc Fernández, Isaac Cuenca. Joder, Isaac Cuenca, después del Sabadell, fue jugador del Barça, fue jugador del Ajax, se fue a jugar a Turquía. Es un tío que, a ver, la vida le ha ido muy bien futbolísticamente hablando. Y conseguimos que viniera, que quisiera estar, no que viniera, no, que quisiera estar y que quisiera venir a Sabadell y que quisiera estar allí con nosotros, acompañándonos en una cosa que era de ellos. Y que nosotros éramos simplemente el vehículo
y lo digo así, y no quiero que suene tampoco a falsa modestia, pero fuimos simplemente los conseguidores de reunir a aquella plantilla que, como te decía antes, para una o dos generaciones fueron sus héroes, porque fueron los que les sacaron del pozo por primera vez en 18 años. Y son gente con la que tuvimos una vinculación personal muy cercana, con algunos de ellos puedo decir abiertamente que tengo lo que se dice amistad. No somos colegas, somos amigos. Con otros somos colegas. Nos vemos, te abrazas, te saludas, cómo van los niños, los tuyos muy bien, los míos también, perfecto, cómo va la vida. Y con otros, en concreto, con algunos somos amigos. Y bueno, y al final eso queda resumido ahí. Y ya te digo, es de las cosas que más orgulloso estoy de las que hemos hecho la gente de Radio Sabadell. La gente, los amigos, porque en este caso ya no eran ni compañeros, eran mis amigos de Radio Sabadell, conseguimos hacer algo que yo creo que ha quedado ahí. Y quiero pensar que la gente lo agradeció y lo agradecen, que esté ahí. Y oye, y es de todos, está ahí colgado, es público, no, como te decía, no cobramos nada, no nos da para ganar dinero con YouTube con reproducciones, y si alguien no lo quiere bajar de YouTube, yo aún tengo los pen que regalamos a todos los que vinieron y pagaron su entrada y hicieron su aportación económica para poder donar ese dinero luego a la planta de oncología del Taulí, que es donde fue destinado el dinero que recaudamos y que sobró, por decirlo así. Lo que no fueron gastos, cuando hicimos números, pues todo lo que sobró se lo donamos al Taulí. Por lo tanto, puedo decir muy orgulloso, aparte del producto, que nosotros no vimos un duro, ni vemos un duro de eso. Si alguien más se atreve el día de mañana, ojalá haya gente joven, valiente, que diga, hostia, pues ahora quiero hacer yo otra cosa de algo parecido. Yo estaría ahí para ayudar. Es una locura. O sea, te estaba escuchando, Seri, y tenía los pelos de punta, porque recuerdo que aquello fue una locura. Yo era muy chiquitito, tenía entre 8 y 9 años, dependiendo ya cada uno cuando cumpla los años, y mientras te escuchaba estaba recordando en mi cabeza lo que significa para toda la gente de Sabadell que vive el fútbol, lo que es el Central Sports, ¿no? Porque reunir a una plantilla que está tan dispersa y con nombres tan conocidos como aquellos, sí, yo creo que son cosas que pocos equipos pueden hacer, el reunir a una plantilla histórica para algo tan bonito y tan solidario como lo que hicisteis vosotros. Sí. Hay que decir que los jugadores lo vivieron y lo facilitaron. Sin ellos, a ver, podíamos haber hecho la Biblia en verso, que si ellos no hubieran colaborado, pues no hubieran podido colaborar, no hubieran venido y la cosa hubiera quedado un poco más desangelada. Yo creo que a ellos también les hizo ilusión. Lo quiero pensar así, y al menos viendo la respuesta que hubo de gente que hostia, te digo, siempre el mismo ejemplo, pero es que de Navas vino desde Galicia y vino para 3 días, o sea, 2 noches. El tío podía haber dicho perfectamente, oye, no me va bien bajar un miércoles, todavía en pandemia. Bueno, no estábamos en pandemia, pero estábamos con la resaca de la pandemia, es decir, el toque de hora. Había que estar con mascarillas, había que estar separados, no sé si os acordáis de aquella época en la que había que dejar asientos en medio para que no se podía estar junto. Bueno, no era fácil, y ya te digo, y yo creo que ellos tuvieron, o sea, yo creo que conseguimos una vivencia que para ellos, obviamente, nosotros como aficionados, como periodistas en este caso, fue muy grande, pero claro, como futbolista, joder, para ellos, para muchos de ellos, algunos luego tuvieron suerte de hacer mucha más carrera, como te decía, como Isaac Cuenca, ¿no? Pero para algunos, como, no sé, pues el propio Puigdellers lo ha dicho 1000 veces y David de Navas lo han dicho 1000 veces, es el mejor momento de su carrera, aquel ascenso. O sea, para otros pues fue un paso más, ¿no? Para Isaac pues fue un paso más, porque luego de ahí se fue a primera, ganó ligas con el Barça de Guardiola, ganó Champions con Guardiola, bueno, lo ganó todo en el Barça, ¿no? Pero para otros fue su gran momento. Y yo creo que eso consiguió, seguramente estoy de acuerdo contigo, pocos clubs como el Sabadell son capaces luego de que la gente lo haya vivido tan intensamente, lo bueno y lo malo, en este caso lo bueno, como para que luego cuando tú les llamas, y no tiene por qué ser para un documental, luego nos pasa en el día a día, a veces llamamos a gente que ha pasado un año aquí, un año feo, un año triste, un año de descensos, y aún así recuerdan el paso por Sabadell con cariño,
Los hay que no, evidentemente, los hay que no les ha ido nada bien y evidentemente aquello, no quieren ni oír hablar, lógico, Pero la gran mayoría, yo creo que la gente cuando pasa por Sabadell lo recuerda con cariño. Y los que vivieron un momento glorioso, pues evidentemente esos no se les olvida nunca. Y es decir que tuvimos todas las facilidades del mundo, todas, absolutamente todas, con los personajes que buscamos, todas. Otros menos, pero todo el mundo tuvimos, ya te digo, hablamos con David, hablamos con Isaac, en casa de sus padres en Reus. O sea, Isaac estaba por el mundo. Conseguimos cuadrar, gracias a una buena amiga como es Carolina, conseguimos que nos dijera cuándo iba a estar, una semana en Reus con sus padres. Y el tío, que podía haber dicho perfectamente, oye, mira, esta semana estoy aquí, vivía en Japón entonces, Isaac, podía haber dicho, oye, mira, a mí no me molestéis, estoy una semana con mis padres, hablando mal y pronto no me toquéis los huevos, yo no quiero saber. No, o sea, fue como en plan, eso sí, yo no voy a ir a Sabadell. Si venís a Reus, sois bienvenidos. Y nos plantamos en Reus, en casa de sus padres, y allí grabamos su parte del documental, ¿no? Pero es que fueron facilidades por parte de todos los protagonistas. Y algunos que aún nos recriminaron luego a mí no me llamasteis, yo también hubiera querido hablar. Eso el día que vinieron, ¿no? El día que vinieron al estreno del documental, algunos decían, joder, ¿y yo por qué no he salido, no? Bueno, ya te digo, yo creo que para ellos fue muy ilusionante, para nosotros lo fue. Aparte casi lo vivimos como groupies, como auténticos fans de ver a tus ídolos con los que viviste un momento tan bonito. Top 5 de mi trayectoria profesional, segurísimo. Mira, para cerrar este precioso capítulo voy a recordar de que este documental que hicieron Sergi y sus amigos, como así lo dice él, estará en la descripción y lo podréis ir a ver cualquier persona que quiera, porque de verdad os lo recomiendo un montón, porque es un documental para futbolistas, entrenadores, personas aficionadas al fútbol, es una locura de documental, y no lo digo yo porque sea de Sabadell y porque tenga aquí a Sergi, sino porque es una maravilla de documental. Comentando un hecho histórico como fue el de Ipurúa, el de Marbella también me gustaría recordarlo porque fue un ascenso también histórico, y yo que lo viví ya más conscientemente, y con todo lo que pasó y todo, quiero que me expliques un poquito desde tu perspectiva cómo lo viviste y si entra en un top 5 que me has dicho antes de... Es el top one. O sea, es el mejor momento que recuerdo de una vivencia deportiva, porque eso no va a volver a pasar. Suerte, para nosotros, no va a pasar igual. O sea, haya muchos ascensos del Sabadell, pero es imposible, ojalá que sea imposible, que ninguno sea como aquel. Porque la gente se tiene que trasladar a la pandemia. Es que ahí sí que estábamos en plena pandemia. O sea, ahí estábamos muy jodidos, muy jodidos. O sea, ahí había gente que murió, ahí había gente que lo estaba pasando muy mal. Y en medio de toda esa desgracia colectiva mundial estaba el fútbol. Ahí como una cosa que parecía molestar más que otra cosa, porque ¿quién cojones, hablando mal y pronto, va a querer hablar de fútbol cuando la gente está muriendo, cuando hay gente que no puede ir a trabajar, cuando está la economía parada casi a nivel mundial, global, por culpa de una pandemia? Y aquí 4 enfermos hablando de que ¿y qué pasa con el fútbol? Y claro, era muy surrealista, muy surrealista. Entonces, en medio de todo eso, se inventan que por primera vez va a haber un playoff en una única sede, todos encerrados en una única sede, y que ahí se va a decidir los que suben al fútbol profesional y los que no. Y el Sabadell es uno de esos equipos invitados a esa fiesta, pero invitado casi de rebote, casi en el último segundo, ¿no? Entonces, en medio de todo eso, cuando digo que fue diferente, es porque ahí nos metimos en un búnker, era el hotel de concentración del Sabadell, en el que pasábamos test día sí y día también, porque ahí, en el momento que uno se contaminase, se contagiase de COVID, no solo era jodido para él, es que había allí 20 jugadores, 5 o 10 miembros de staff técnico. Allí podía haber
una desgracia Sí, a nivel colectivo, con lo cual ahí todo el mundo tenía que ser muy consciente. Y todo eso añádele que el playoff se juega a puerta cerrada porque nadie puede moverse, nadie puede cambiar de provincia, nadie se puede mover de casa y los de la provincia tampoco pueden venir para evitar riesgos de contaminación, de contagios, bueno, es que estaba todo en pleno apogeo. Y en medio de todo eso, ya te digo, nos vemos, Adri y yo, nos vemos en el hotel del Sabadell, conviviendo 24/7 con los jugadores, pero casi como si fueran nuestras familias, lejos de nuestras familias, que eso lo hacía todavía más duro, lejos de la afición, que todavía lo hacía mucho más duro, porque era como estar viviendo una situación paralela a la realidad. Tú estabas allí y hablabas de tus mierdas, hablando mal y pronto hablabas del fútbol, hablabas de los entrenos, hablabas de los resultados y no veías a nadie. Y toda la comunicación que tenías con el mundo real era cuando hacías alguna videollamada con tu casa, y en mi caso hablaba con mi mujer y con mi hijo mayor, que entonces era muy pequeño. No teníamos todavía al pequeño, con lo cual el mayor era el único. Y esa era la relación que teníamos con la vida. O sea, no había más vida que esa. Entonces, hostia, aquello creó una hermandad, creó ahí una familiaridad, creó ahí un vínculo que yo creo que es irrompible ya en la vida. Que si lo de Ipurúa fue especial, como te decía antes, lo de Marbella es yo aún es que de punta. O sea, yo recordar cómo estábamos allí, cómo lo vivimos, cómo fue aquello y cómo fueron las eliminatorias. Porque claro, todo esto le tienes que añadir, que no lo recuerde, tiene que añadir, o que no lo sepa, hay que añadirle cómo el Sabadell pasa las eliminatorias. No nos olvidemos. Primer partido lo jugamos en Algeciras, cuando la sede central era Marbella. Nosotros estábamos instalados en Marbella. Nos tuvimos que ir hasta Algeciras. En coche, evidentemente, con nuestras mascarillas allí, pasando test por la nariz, por la oreja y por la boca. Por todos lados nos pasaban los test. Para decidir si entrabas o no entrabas en el estadio. Entrabas en el estadio, te ibas para tu casa. Bueno, primero te quedabas en cuarentena, porque estamos en aquella época que el que se contagiaba, cuarentena. Con lo cual, con lo que podía pasar o lo que podía suponer eso. Pero bueno, pasamos test, entramos en el estadio de Algeciras. Y el Sabadell llega a la tanda de penaltis contra el Atlético de Madrid B de puñetero milagro. O sea, de puñetero milagro, porque un tal Camello, que ahora es héroe de la selección olímpica, falla un gol como el que marcó con Francia en el último segundo para rematar el oro. Pues que la gente se imagine esa imagen, los que lo estén visualizando, aquel gol que le marca a los franceses, que es el 3-5 a la contra, tiene la misma jugada contra Ian Mackay. Y el cachondo de Camello la manda al palo. O sea, pudiendo matar el partido, la manda al palo. Muy bien, nos vamos a la tanda de penaltis y Mackay empieza a convertirse en San Mackay. O sea, empieza a ser el héroe. Vale, ahí pasan 2 días, 3 días, perdón. 2 días de entrenos y libres. Pues imagínate lo que significa estar libre en un hotel encerrado. Pero bueno, esa era nuestra libertad, estar en un hotel encerrados. Podíamos salir a la piscina, hay que reconocer. Y luego hay que decir que ahora que ya prescrito, alguna escapada se pudo hacer a Marbella Pueblo y alguna excursioncita pudimos hacer de aquella manera. Pero bueno, eso ya cerraremos ese capítulo, por si acaso, no es eso que nos vayan a denunciar todavía hoy. Llega el segundo partido y jugamos en Málaga. Tampoco jugamos en Marbella, jugamos en Málaga. No en la Rosaleda, sino en el Ciudad de Málaga, que es como un estadio de atletismo con un campo de fútbol. Bien. Y nos toca la Cultural y Deportiva Leonesa. Claro favorito al ascenso, junto con el Castellón, para mí los 2 mejores equipos que había en aquellas eliminatorias. Sobrevivimos con un gol en el 92, cuando ya estaba perdido. Lo reconozco y lo reconozco, ¿eh? O sea, yo tenía la carpeta que los que me conocen, que yo narro, ya la había cerrado, y ya me estaba despidiendo. No ha podido ser, hay que estar orgulloso de este equipo, nos ha traído hasta aquí, nos ha permitido soñar hasta aquí. Hostia, gol. Es decir, euforia los 4 que éramos, porque claro, en el estadio no había nadie. Llegamos a la tanda de penaltis
Y estamos muertos. O sea, la Cultu está a meter un penalti de ganar. La muerte súbita, la Cultu está a un penalti de mandarnos para casa. O sea, ese penalti nos manda para casa. Si la Cultu marca, se acabó, chimpum, gracias, ha sido un beso en la frente y para casa. Y Macay lo para. Y nos da una vida extra. Otra más. O sea, teníamos una segunda vida extra dentro de un partido. Incluso yo te diría que 2 o 3 gracias al partido anterior contra Sí, claramente. Pero bueno, por concretar los momentos álgidos de la historia. Y el Sabadell chutaba primero, con lo cual vuelve a ponerse por delante. Vuelve a empatar la Cultu, vuelve a ponerse por delante el Sabadell y aparece Macay. Y para el penalti, yo creo de su vida, la habrá vivido mil historias, yo con él no. Es un penalti que, o sea, yo me acuerdo que eran casi la 1 de la madrugada, porque el partido había empezado muy tarde y se había ido a la prórroga, y habíamos empezado un día y estábamos acabando ya al día siguiente, casi la 1 de la madrugada era, en un estadio vacío. Me acuerdo que Adri desapareció, mi compañero, Adrián Arroyo, desapareció, se fue, decidió que el final del partido él ya no lo podía soportar y decidió que el micro ya lo dejaba estar y me dejó ahí abandonado. Él gritaba, yo lo oía gritar de fondo, pero ya no en el micro, sino como un seguidor más, por ahí, perdido por la grada. Y claro, o sea, el grito, la euforia, la locura, el momento que para Macay aquel penalti, yo creo que es irrepetible. O sea, para mí es lo más grande. Claro, es que esa gente te lleva a la final. Con esos tíos llegas a la final del domingo. El domingo te juegas un ascenso a segunda A, que ya piensas, bueno, es que me es igual. O sea, llegamos a pensar, es que me es igual no subir. Lo pienso y pienso, joder, qué gilipollas somos. Pero en aquel momento pensamos, o sea, me acuerdo de estar en el hotel, se nos hicieron las 6 de la madrugada, en la habitación del hotel. Adri, yo y el jefe de prensa del Sabadell, Gerard Guardi, que tampoco podía dormir, nos llamamos a las 2 y pico de la madrugada, cuando estábamos en el hotel ya, nos llamamos, ¿qué haces? Pues aquí contestando mensajes. O sea, yo tenía, exagero, tenía 70 conversaciones de WhatsApp de gente. Tenía fotos de mi mujer llorando, con mi hijo dormido, pues se durmió, pobrecito, o sea, dormido, vestido del Sabadell. Yo tengo la foto de mi mujer llorando con el niño en brazos, pintado con la cara del Sabadell y la camiseta del Sabadell, pero dormido, porque evidentemente se le hizo muy, muy larga la noche. Y claro, aquel día sí que fuimos conscientes de lo que se estaba viviendo. Me acuerdo de mi mujer hablar con ella y decirme, Laura, es que esto es increíble. O sea, la gente se ha tirado a la calle. Estamos en pandemia y la gente se ha tirado a la calle a tomar por culo la pandemia, las mascarillas. Me acuerdo que al día siguiente, me parece que fue Telecinco, hizo la noticia de que en Sabadell se había descontrolado todo por culpa de un partido. O sea, y todo eso lo veíamos nosotros desde la distancia, encerrados en un hotel, decir, hostia, que se está liando gorda. Y no eras consciente. Y al mismo tiempo pensabas, pues qué mierda, ¿no? O sea, qué putada que esa gente no pueda estar aquí y qué putada que nosotros no podamos estar viviendo aquello por culpa de que estamos aquí todos encerrados. Y se lo decías a los jugadores, y claro, los jugadores habían vivido la noche igual que tú, con sus familias, con sus historias, pero todos habían vivido la misma historia. Y claro, era como una sensación de, bueno, pues estamos aquí, esto ya hasta el final, ¿no? O sea, ahora ya hemos llegado, pues esto hay que sacarlo como sea. Y esto me remonta a que yo había vivido un primer ascenso, el famoso ascenso de Irún, que no le permiten, lo digo así, claro, no dejan que el Sabadell suba, no le permiten al Sabadell subir. Y me acuerdo que aquel día fui muy negativo al campo. Fui a Irún, partido de vuelta, pensando, no es nuestro día, no. Contra, estando en el hotel de Vitoria, desde salir para Ipurúa, desde salir para Eibar, tomando un café, Adri estaba que es 1000 veces más arlequinado que yo. Él lo vive 1000 veces más que yo, mucho, todo, lo bueno y lo malo. Él estaba de los nervios. Mi mujer estaba por allí, que entonces, como os he dicho antes, no era mi mujer todavía, pero estaba por allí, ¿no? Y me veía y me decía, ¿qué? ¿Cómo estás? Vamos a subir. Y dices, sí. Y me acuerdo, le escribí a David de Navas,
Entonces, instintivamente, no sabes por qué le escribí. David era el portero ya en Irún, y aquella vez lloramos mucho. En Ipurúa me acuerdo que antes de salir camino de Vitoria para Eibar, escribí y le puse, no me diga algo así, no, tendría que ir a buscar el mensaje y no lo encontraría ya, pero algo así como, ya nos toca, hoy solo puede ser sí, o así, hoy va a ser nuestro día, hoy solo puede ser sí. Bueno, evidentemente, él iba en el autocar, y el día de Marbella, después de pasar eso, que cuando he dicho, llegó un momento que pensé, bueno, es igual, ahora ya aunque no subamos, hostia, esto que hemos vivido, ya está, o sea, ya está. Miles de personas, pero exagerado, gente que no dirías nunca que había estado oyendo el partido. Gente que te escribía, pero gente que no es de Sabadell, gente que no es del Sabadell, excompañeros o compañeros de medios de comunicación que no son del Sabadell, pero que jugaba el Sabadell ese día, no se podía ver por la tele, solo se podía oír por la radio, y estuvieron siguiendo la retransmisión. A mí me escribió gente de Cataluña Radio, de RACU, de Sergi Mas, o sea, me escribió gente random, en el buen sentido de la palabra, que de repente yo veía, ¿y este quién es? O sea, este número que no tengo guardado, lo digo así, claro, ¿quién cojones es? Entraba a ver la foto y decía, hombre, pero si es fulanito. Y yo, como hemos vibrado, vaya madrugón, vaya mañana, cualquiera se levanta, pero vaya, qué emocionante. Increíble. Y el día de la final, el día del Barça, y hace poco repasaba posts de Instagram y veía uno que ponía, que salía mi hijo vestido, bueno, está ahí, es público, el Sabadell de arriba abajo, con la cara pintada otra vez, y puse algo así como, no creo que sea consciente de lo que hoy nos jugamos, pero algo así como, solo por esto ya vale la pena, o vale la pena pase lo que pase hoy, no sé. Era estas mierdas que te entra la parte sentimental cuando estás a 1000 kilómetros de casa, sí. y me entró un momento de estos de bajeza, o sea, de bajona emocional, y me dio por escribir algo, intentaba ser bonito. Y me acuerdo que íbamos camino esta vez sí, de Marbella Pueblo, y se lo dije a Adri, digo, hostia, hoy vamos a subir. Porque el adjetivo calificativo, porque es feo, pero puto Barça, seguro que tal, ya verás, estos no, hombre, no. El Sabadell, que había sufrido como ratas los dos partidos, se pone a jugar a fútbol. A jugar fútbol contra el Barça, y le empieza a marear y le quita la pelota al Barça. García Pimienta, ojo, no cualquiera. Un Barça cualquiera, un Barça de García Pimienta. Y ese día el equipo de Antonio Hidalgo se pone a jugar a fútbol. Los cabrones se ponen a jugar a fútbol en lugar de ser prácticos, y quieren llegar a ganar jugando bien encima, tío. Ahora no, o sea, ahora se trata de ganar y ya está. Y claro, encima la final se te complica, porque te meten un gol. Casi en la primera jugada que tiene el Barça te mete un gol. Estoy tranquilo, o sea, llegó el descanso. Me acuerdo que hablé con el presidente actual, que no era presidente todavía del Sabadell, y aparte estoy convencido. Sí, seguro, hostia, si tú crees, yo creo también. Yo es que le estamos pegando un meneo a esta gente. Digo, si no pasa nada raro, es que tenemos que ganar. O sea, si el fútbol es un poco justo hoy, igual ayer no tenía que haber sido, y antes de ayer tampoco, pero hoy es que no puede ser. Y hostia, al final se remonta, y de categoría con un equipo que no estaba hecho para subir, no era una plantilla, realmente las cosas como son, o sea, a veces es más el grupo humano que no. Y ese grupo humano, estoy convencido que si hubiera jugado un playoff normal, no tengo nada para demostrarlo, difícilmente hubiera subido. Pero ese grupo humano, en esa comunión que antes he explicado del hotel, de tantos días encerrados, lejos de casa, aislados de la realidad, ese grupo humano creó algo muy bonito. Y todos los que lo vivimos, que estuvimos alrededor, creo que formamos parte. Y para ellos, estoy convencido, para algunos más que para otros,
que formamos parte. Que si tú le preguntas a depende de qué jugadores, quizá no a todos, pero si tú le preguntas a los Pedro Capó, a Aleix Koch, Ian Mackay, que te digan quién era aquel grupo, estoy convencido que alguno de ellos nos incluye en la descripción de quién era el grupo que formó parte de aquel ascenso, porque fue eso, algo que vivimos, que no se va a ver, como decía antes, no se puede volver a repetir, sobre todo por la parte de la pandemia. Por la parte de los ascensos, que haya muchos, pero por la parte de pandemia, ojalá que no. Y eso, como te digo, no se va a volver a dar. Y con Antonio hablamos, de tanto en tanto sale aquello, porque fue algo, una vivencia diferente, que seguro que Antonio Hidalgo el día de mañana vivirá ascensos a primera y entrenará equipos de primera, estoy convencido, porque lo va a conseguir, seguro. Pero pocas cosas van a ser tan especiales, seguro también, como el ascenso de Marbella con el Central Sport Sabadell. Y para mí, vivirlo lejos de Laura y de mi hijo entonces, lejos de los amigos y lejos de la afición, todo lo hizo tan especial. Cerrando el capítulo, sin duda, a riesgo de que pasado mañana te tenga que decir otra cosa, ojalá, el top 1 de mis vivencias profesionales, pero con años luz de la 2 y de la 3 y de Ipurúa, con todo el cariño que le tengo a Ipurúa y de muchas cosas. Es el momento top 1 de he vivido hasta ahora en 47 años de vida. Fue como una mezcla de cosas, que es lo que tú dices, hechos que no se pueden volver a vivir por circunstancias de la vida y tal, pero que momentos que dices tú, hostia, es que por esto merece la pena vivir lo que hemos vivido, no sé hasta qué punto, pero una pequeña parte al menos de mi interior dijo, hostia. Sí, a ver, si de algo tuvo que servir, ahora queda muy banal decirlo así, porque es lo que decía, es que fue una auténtica desgracia, y para mucha gente fue una desgracia muy gorda, y banalizarlo con el fútbol, que al final, hostia, pero son pasatiempos. Pero, hostia, si tuviera que volver a vivir esos 10 días, más no, esos 10 días iguales, fueron muy bonitos. Es que fueron muy bonitos. Bueno, es decir, lo tengo idealizado porque acabó bien, Si esto hubiera acabado mal, hubiera sido una mierda de 10 días tirado en un hotel, aburrido, sin ver a mi mujer y a mi hijo, sin ver a mis amigos. Pero cuando acabó bien, fue una liberación. Fue una liberación, y volver a casa y habernos perdido la celebración, que no pudo haber rúa, que no pudo... Es que estamos en eso, o sea, la gente de manera natural, de manera improvisada, de manera... o de locura, se tiró a la calle, pero por contra, oficialmente no se pudo hacer celebración porque es que estábamos todavía en pandemia y no podía haber gente en la calle. Y en cambio, esas 2 noches, sobre todo, la noche de Cultural y la tarde-noche del Barça Athletic, la gente se tiró a la calle de manera inconsciente. Pues sí, quizá de manera inconsciente, pero yo creo que es una manera incontrolable de celebrar desde la distancia. Nosotros, que no lo pudimos vivir, vivimos aquello, pero no vivimos lo de aquí, nos lo cuentan, y yo creo que no somos conscientes de lo que fue aquí. Igual que cuando yo traslado lo que fue Marbella, la gente pues me escuchará, me verá y dirá, sí, vale, te entiendo, pero para tanto, pues sí, para tanto y más. Y para cerrar un poquito este capítulo, hemos hablado de las situaciones bonitas que ha vivido el Sabadell, que por suerte los dos lo hemos vivido. Ahora estamos en una época un poquito más gris, un poquito más triste, en la que estamos en Segunda Federación. El año pasado fue cuando bajamos. Un poquito cuéntame tú cómo viviste ese descenso. Y bueno, los descensos que son una mierda, literal. A diferencia de un ascenso, playoff, si es un ascenso directo, pues a lo mejor lo ves venir también. El descenso lo ves venir. El descenso tú lo vas. Tu cuerpo se va. Por desgracia, espero que no lo haya visto, pero es como una larga enfermedad. Vas viendo que la persona se detiene. Y en caso del descenso de fútbol, salvando todas las distancias, el cuerpo se te va haciendo.
Tienes momentos de todo, en algún momento en el que piensas, parece ser que a mí no, que a lo mejor o vuelves a tener otra hostia, te pegan así otra hostia para abajo. El año pasado fue así. El año pasado fue una montaña rusa de momentos. Fue una montaña rusa de un equipo que parecía que no tenía que bajar. Era imposible que bajara. Pero que se va metiendo en el pozo y que, hostia, no te explicas por qué no salen. Puede ser que no salgan. ¿Cómo puede ser que no salgan? O tarde o temprano reaccionará. Seguro, seguro. Ya verás como al final reaccionan. Hubo un momento, o hubo unos momentos, unas semanas en las que, hostia, el equipo salía. De hecho, llegó a salir del descenso. Y no me he llegado a explicar qué pasó. O sea, no le he encontrado todavía la explicación a por qué después de hacer todo aquello, el equipo se hundió cuando lo tenía a tocar. Cuando ya lo tenía hecho y ya solo era cuestión de rematarlo. Y pienso en Salamanca, y pienso en Tarazona, y pienso en algún partido más. Era inexplicable. Y aún así llegó a la última jornada Vivo. no dependiendo de sí mismo, pero como se demostró luego, con muchísimas cartas de salvarse, sí, ojo, hacía su parte del trabajo, que era ganar. Había que ganar. Dos cosas. Yo estaba convencido de que íbamos a ganar. Vencido, no sé por qué. No me había dado ningún tipo de esperanza para que yo los siguiera creyendo en ellos. Pero yo estaba convencido que íbamos a ganar. Y es más, estaba convencido que si ganábamos, que vamos a ganar, nos vamos a salvar seguro. Porque las combinaciones que había que darse, a diferencia del año que se baja en Miranda, eran fáciles. O sea, que el año que se pierde la categoría con Antonio Hidalgo, que se baja de segunda A a segunda B, las combinaciones eran complicadas. No nos engañemos, vale, sí, el Español podía haber ganado y el Rayo podía haber ganado, y vale, pero eran resultados que si tú te los miras sin que te pueda el corazón y te los miras desde fuera y no te va nada, piensas, este no va a perder, este no va a perder. Y estos mataos seguramente ganarán al Mirandés, pero es que el Lugo no va a perder y no me acuerdo quién era el otro, tampoco va a perder. Olvídate, y así fue. El Sabadell hizo su parte en Miranda, pero no se dio la combinación en ninguno de los dos campos, ni en el Español ni en el Rayo. Punto. Ahí se acabó la historia. Punto. El Lugo, tú mirabas las combinaciones y decías, van a dar seguro. Seguro. Pues no hay nada seguro, pero se van a dar. ¿Cómo se dieron? ¿Cómo se dieron? El Sabadell fue incapaz de hacer su trabajo. No me lo explico. O sea, no me lo explico. No me lo explico. Aún hoy es una cosa que me pesa en la cabeza y en el alma. No me lo explico. O sea, el Lugo llegó un momento, y no tengo nada para demostrarlo, evidentemente, y tampoco me quiero meter en un jardín de denuncias. Yo creo que el Lugo, o algunos jugadores del Lugo, hicieron por no ganar el partido. No diré que se dejaron ganar, pero hicieron por no ganar el partido. Y aun con esas, fuimos incapaces de ganar. Él fue incapaz de ganar al Lugo. Es más, recordad que llegó a ir perdiendo 3-1 y aún hubo una jugada de un más que posible penalti que podía haber significado el 4-1. Consigue empatar en ese momento, que te digo que los jugadores del Lugo, no digo que se dejaran ganar, pero Bajaron la intensidad. Sí, dejaron de competir y facilitaron con su no competir que el Sabadell reaccionara. El Sabadell se puso 3-3 en el tiempo añadido y aún tuvo dos ocasiones muy claras, una de Marc Domènech y una de Manel Martínez, para haber conseguido el 3-4 que nos hubiera dado la salvación, porque los otros partidos ya habían acabado. Ya estaba. O sea, tú sabías que si metías el cuarto gol, te salvabas, porque los otros partidos en los que te estabas jugando algo, ya tenías los resultados, ya tenías al menos un resultado que te daba la permanencia. Solo, entre comillas, era cuestión de meter el cuarto gol. Hostia puta, fuiste incapaz de meter el cuarto gol. Bueno, pues se vive todo lo contrario de lo que te he explicado. Lo bonito de Marbella y lo bonito de Ipurúa, pues la noche de Lugo, de hecho la vivimos con David de Navas,
que vino a ver el partido y luego fuimos a cenar con él y su familia, porque a decir, es con uno de los que tengo amistad. Pues triste, porque al final ahí tampoco estaba mi familia, en este caso porque no viajaron, no quisimos viajar. O sea, no sé, algo en el cuerpo, en el fondo yo creía que nos íbamos a salvar, pero algo me decía, yo no quiero que mis hijos vean esto, por si acaso. Si lo vean, que lo vean que lo vivan desde la distancia, pero no que lo vivan in situ. De hecho, mi mujer me llamó para decir que el niño con el 3-1 se había ido llorando ya y que no había apagado la radio, que no había querido saber nada más y que con el 3-3 lo tuvieron que ir a buscar porque seguía llorando y no quería saber nada, pero le dijeron, corre, que vamos a meter el 3-3, que vamos a meter el 3-4 y ahí se animó un poco, pobrecito. Tuvo 2 hostias en la misma tarde. Perdón. Es que es muy triste. Es que un final así es muy triste. Porque todo se acaba. Es que ahí se acaba muchas cosas. Y ves las caras de la gente que ha creído y que ha ido hasta allí. Y ves a caras conocidas, y ves amigos, y tú mismo. El descenso es muy jodido, muy jodido. Y es muy jodido explicarlo. Porque en ese momento hay una mezcla ahí de rabia. Te salen, dirías, cosas muy gordas, porque se te mezcla, y yo lo reconozco, y no es profesional, lo que diré ahora, y se me mezcla ahí el que yo soy socio del Sabadell, de hace muchos años. Mi hijo es socio desde que nació, mi mujer es socia de... mi hijo pequeño es socio desde que nació. Adri, que es mi amigo y mi compañero de fatigas, los decía antes, es más arlequinado que el palo de la bandera de la Nova Creu Alta. Y ahí se te mezcla todo. Se te mezcla el que tú sufres, pero además tienes que explicar que ha acabado y que ha acabado mal. Y se lo tienes que contar a alguien que está seguro más jodido que tú todavía. Tú encima lo has vivido y lo ves y lo estás ahí, pero hay quien lo ha sufrido desde la distancia oyéndote. Y equilibrio, ahí la balanza es jodida, es muy, muy, muy jodida de hacer bien. Lo reconozco, ¿eh? O sea, no es nada de lo que estar orgulloso. Pero creo que es esa parte de parte emocional personal que quiero pensar que al oyente de Radio Sabadell y al seguidor del Sabadell que nos sigue a nosotros, es lo que le gusta, que le pongamos esa parte de pasión personal, que nos hace perder un poco de vista la realidad, para lo bueno y para lo malo. Pero lo que digo, hostia, es que en mi casa el Sabadell se ha convertido en una religión. Es que en mi casa somos socios los 4. Solo va mi hijo mayor y mi suegro, pero... que es jugar el Sabadell y bueno, o sea, es que el Sabadell lo es todo. Es mucho, perdón, no es todo, es mucho. Entonces ahí esos momentos son muy duros, porque el de Miranda fue duro, pero hostia, era bajar de segunda a primera ref o de segunda a segunda B. Bueno, igual alguien ha pensado, bueno, hostia, pero bajar del fútbol profesional a tu sitio casi, ¿no? Pero esto no. Era bajar de primera ref a la categoría donde estamos ahora. Con un equipo que estaba hecho para, quién sabe, si luchar por el ascenso. No me lo explico, lo que te digo antes. No sé explicar qué de todo pasó y cómo no se consiguió revertir a lo largo de todo un año la situación. Bueno. Palo gordísimo, la verdad. O sea, yo tengo a un amigo que es David Astals, que es de aquí de Pronuevo, al lado de donde yo vivo, con el que compartió muchas situaciones en el fútbol y fue jodido escribirle ese mensaje porque yo lo sentía, pero él lo sentía al triple, porque era un chico de la casa, lleva en el Sabadell desde que nació prácticamente. Pues muy jodido. Fue muy jodido escribirle ese mensaje. Y no sé, me gustaría acabar esta charla que hemos tenido con un mensaje de esperanza y
Y positivo a la gente de Sabadell de que vamos a volver a Primera Ref y espero que este año sea, no sé cómo lo ves tú, así para estar en la temporada que viene en Primera Ref otra vez. Tenemos que ser optimistas, ¿no? Sí, siempre. Vamos a intentarlo, pues. Yo lo veo complicado. Sinceramente. O sea, lo veo complicado porque la liga es mucho más difícil de lo que nos parece. No me digas por qué, ¿eh? Las razones no las sé, si no ya habríamos buscado. Ya habría dado la solución para que se consiguiera revertir el momento. Yo creo que este equipo le está pudiendo la presión de saber que tiene que subir sí o sí. Totalmente. Yo creo que este equipo no está siendo capaz, no digo por qué, porque no lo sé, no está siendo capaz de afrontar esa presión, no está siendo capaz. Y a medida que no le están saliendo los resultados, cada vez se bloquea más porque no se están dando esos resultados, ¿no? Es el pez que se muerde la cola. Empezó todo muy bien, hasta quizá empezó demasiado bien. Y ahora que se ha torcido, no se está dando con la tecla. ¿Quedan partidos? Sí. ¿Quedan puntos? Sí. ¿Es posible? Evidentemente que es posible. Además, lo que está demostrando este año el grupo 3 de la segunda federación es que aquí nadie está sabiendo marcar el ritmo, afortunadamente. Ya que no se va de él, afortunadamente nadie se ha ido, nadie, porque hasta el líder lo tienes ahí, a 2 partidos. Pero te voy a girar la reflexión. Me has dicho que, a ver, que acabemos. Me gustaría que los jugadores, si no lo son, sean conscientes de lo que significa para este club y para esta afición estar 2 años seguidos en esta categoría. Con todo lo que significa estar en esta categoría. Y con este todo, hablo del nivel futbolístico muy bajo, muy bajo, por donde nos merecemos, ¿eh? No somos más, ¿eh? Pero si lo analizo futbolísticamente, es un nivel muy bajo de fútbol. Contra equipos en su vida, y con todo el respeto del mundo a los modestos, ¿se han imaginado jugar contra el Sabadell? Con lo que eso también significa. Una presión extra, todo, ¿eh? En campos, por no faltar al respeto a nadie, te diré que... Bueno, ya. No diré lo que pienso de algunos campos en los que estamos jugando. Entonces, con toda esta fotografía fija de lo que es la segunda ref, o al menos para lo que a mí está siendo la segunda ref, me gustaría, vuelvo a decir, si los jugadores no son suficientemente conscientes todavía, pero que lo sean, entiendan lo que significa no salir de este pozo. Tengo muy buena amistad, somos amigos, yo creo que lo puedo decir así, con el entrenador del Sanse, con el entrenador de la Real B, ¿vale? Y bueno, a través tenemos un amigo común y a través de eso pues nos hemos hecho amiguetes, bueno, amigos, no sé, amiguetes, va. Tenemos un amigo, un muy buen amigo mío, es muy buen amigo suyo y a partir de ahí pues hemos hecho el triángulo. Cuando hablo con Sergio Francisco, que es el entrenador del Sanse, siempre le digo que la primera ref no me parecía nada del otro mundo. Estábamos y pensaba, pues sí, cuando vas a jugar al campo del Depor, pues está muy bien, pero luego te toca jugar al campo de X, por no decir nombres, que... Ahora mismo es la puta Champions. La ref me parece la Champions comparada con la segunda federación. O sea, de verdad. Simplemente ya por... No me las quiero dar de nada. Pero el paso atrás a todos los niveles, a todos los niveles que os podéis imaginar, ¿eh? Desde lo futbolístico, a lo profesional, a lo que te encuentras, a todo. O sea, no es segunda A y primera ref. No lo es. Entre segunda A y primera ref, entre la liga Hypermotion o Hypermotion o como se llame, y primera ref, no hay, para mí, tanto salto en negativo, tanto salto atrás, como de primera ref a segunda federación. No me lo esperaba, tampoco.
Sabía que íbamos a algún campo de barro, como se suele decir, sí, pero no me esperaba que el global fuera tan negativo. Y claro, cuando ves al Sabadell, pues que no es que no sea líder, es que no está ahora mismo ni en playoff, pues piensas, hostia, que hemos hecho mal. O sea, ¿en qué momento se ha torcido tanto la historia? Por acabar con un mensaje, pues bueno, que el fútbol es tan caprichoso que no sabes por qué, y vosotros que habéis jugado a fútbol, mejor o peor, pero habéis jugado a fútbol, a diferencia de mí, que yo no he jugado, por suerte para el fútbol, sabéis que el fútbol a veces tiene cosas que no son tangibles, que no son controlables y que se dan, ¿no? Y que piensas, hostia, ¿y por qué yo hace 3 semanas que las veía cuadradas ya de repente le pego así, va a la escuadra, le pego así y la meto un caño? El fútbol es así, de cachondo, pues vamos a creer que no me digas cómo, de repente algo va a hacer que en el clic y esto cambie. Vamos a confiar. Me preguntas si soy optimista, te diré que no mucho, pero oye, por suerte el fútbol no es matemático. Sí. Porque si fuera matemático te diría, es imposible que el Sabadell ahora mismo sea capaz de hacer lo que tiene que hacer para meterse en playoff, ¿eh? O sea, no estamos ni dentro. Pues digo, no digo ser campeón de liga, digo jugar el playoff. Yo creo que el playoff se va a jugar. Y quiero. No vamos a ser campeones de liga. También, o sea, si ahora nos ponemos aquí dinero encima de la mesa, te diré, mi apuesta es no vamos a ser campeones de liga. Sí vamos a jugar el playoff. No me preguntes si vamos a subir, porque ahí ya... Demasiado. La lotería del playoff va a depender mucho de quién te toque, cómo llegues. Yo que por suerte he narrado ya, he vivido algunos playoffs, lo que te demuestran los playoffs es que son imprevisibles. Y el que llega bien esa tarde, y el que llega bien ese momento, y el que tiene sería la luz. Sí, tiene la luz celestial que le dio a Macay. Se pues ilumina, sube. Y el que es a lo mejor favorito y cree que va a jugar de puta madre como ha jugado durante la temporada y que le va a bastar con eso, y dices, ¿cómo puede ser que este equipo? Pues eso pasa. Afortunadamente, porque es lo bonito también, que luego llegas a un playoff y no es lo que decimos, y no es matemática pura de que el que va como segundo va a ganar al quinto y luego cuando juegue contra el tercero y el cuarto también va a ganar porque es el segundo. No, por suerte no funciona así. La estadística dice que no funciona así. Y bueno, pues vamos a confiar que este año, no me digas cómo ni por qué, pues podamos sacar la rúa a las calles a celebrar, aunque solo sea, entre comillas, que se ha vuelto a la primera federación. Perfecto, Sergi. Pues mira, para ir dejándolo por aquí, te voy a hacer 2 propuestas que creo que han quedado un poquito en el aire en la conversación y tú me dices qué te parece, ¿vale? Una respuesta clara y concisa. La primera es hacer una versión 2.0 de Ipurúa, pero de Marbella. Hostia. Ojalá, pero es difícil, ¿eh? Es difícil, primero, por lo que decimos, por reunir jugadores, y segundo, porque ahí entran muchos parámetros que no son controlables, ¿eh? Lo digo porque la parte del documental, que nos la hicimos nosotros mismos, así de claro, y pusimos dinero de entrada de nuestro bolsillo nosotros mismos, y luego, por suerte, como he explicado antes, hubo gente que creyó y bueno, nos ayudó, y tanto patrones particulares como empresas dieron sufragar gastos, pero dependía de nosotros. Claro, aquí me estás hablando de una rúa o de una celebración, que aquí interviene gente o elementos que no son controlables por nuestra parte. Pero ojalá pudiéramos hacer una reunión. Hombre, habría que buscar el motivo, por lo tanto habría que esperar quizá unos años a que sean 10 años de Marbella y buscar una razón de peso para reunir a toda la plantilla. Pensando así, muy por encima, aquella plantilla, hostia, lo que había mucha gente de fuera, ¿eh? Es más difícil, sí, o sea, creo que a la plantilla de Ipurúa había mucho más jugador, que se me entienda esto que diré, que no es ni negativo ni positivo, es la realidad. Mucho más jugador catalán que en la plantilla de Marbella. Con lo cual, reunir a los Yurgioteos y a Macáis, incluso a cualquier jugador. Everpena, hostia,
no sé qué puede pasar de aquí a 3 años, o 4 años, no más, queda más para celebrar los 10 años de... 5. ¿Sí? ¿5? 5 y ponle Pues- 3-4 meses. Pues pueden pasar muchas cosas para entonces, pero, Sí. pero creo que será creo que sería un pelín más complicado que reunir a la plantilla de Ipurúa, pero bueno, oye, Es una idea que te dejo queda en el dicho, aire queda dicho y puede pasar cualquier cosa. y le damos 2 vueltas a ver qué podemos hacer. Vale, pues para ir dejándolo por aquí, voy a hacer una apuesta, ¿vale? Que yo creo que merece la pena hacerla, y es si quedamos campeones de liga, Sabadell, claro, si quedamos campeones de liga, te vienes otro día aquí. Uy, tanto. Para- Como diría que lo veo y lo doblo. Venga. No hace falta ni ser campeones de liga. Si subimos y quieres que venga otro día, yo encantado de la vida de estar Así, con vosotros yo aquí. que vengas cada día, serio. Encantado de la vida, pero por hacer la apuesta, te lo compro sin necesidad de ser campeones de liga. Playoff. Si subimos. ¿no? Si Ah, subimos, vale, si aunque sea por subimos, playoff, normal. ¿no? Vale, O sea, vale. tú dices Sí, ser sí. campeón de liga y subir directo. Yo te digo que no hace falta ser campeón de liga. Si subimos vía playoff, que también está muy bien, ¿eh? No, sí, Ahora yo mismo, lo firmo. yo lo firmo ahora Yo lo mismo, firmo. Vengo otra vez, venga, va. Y si no pasa todo eso, que esperemos que sí que pase, También estás invitado. yo me autoinvito. Vengo Sí, aquí, sí, sí. cuando queráis, vengo a pasar otro rato con vosotros. Barra libre totalmente. Bueno, pues para acabar te voy a doblar yo la oferta otra vez, la apuesta, y es, yo mantengo que quedamos campeones de liga, pero si quedamos campeones de liga, en vez de venir tú aquí otra vez, voy yo a tu puesto de trabajo, si se puede, claro, y ver cómo es un día trabajando con Sergi Garcés. Eso está hecho, estás invitadísimo, también te digo, sin necesidad de ascenso. Si se da el ascenso, mejor, porque así Mejor, lo porque- celebraremos, pero si no, sin ascenso, eso cuando tú quieras venir, estás invitado de todas, o sea, sin problema. Perfecto, Sergio. Pues muchas gracias por todas las facilidades que nos has dado para hacer esta entrevista, y ya veremos quién visita a quién. Lo dejamos así, a ver quién invita y quién visita a quién, ¿vale? Perfecto, muchas gracias, Sergio. Cuídate. Igualmente.